Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Buenas tardes a todos. Un abrazo. Y nuevamente estamos un miércoles más reunidos para aprender un poco más de la palabra, de la escritura, de la enseñanza, de qué nos quiere reforzar o decir el Señor esta tarde. Más que nada es una reflexión de hoy, es una reflexión para nosotros más que un estudio bíblico. Hoy es una reflexión, una advertencia de parte de Dios para nuestras vidas. Es importante, por eso el Señor nos está siempre advirtiendo, preparándonos para que estemos apercibidos, atentos, de estar siempre pendientes de las cosas de Dios, buscando a Dios. Es muy importante, hermano, esta advertencia que nos hace el Señor. También estamos un poquito comentando con mi esposa y con un poquito triste porque en realidad un familiar de un compañero de trabajo me contó que tuvo que viajar urgentemente porque en el sur de nuestro país, me parece que, por lo que él cuenta, el mismo papá, en un descuido, el niño salió, no se dieron cuenta, y fue atropellado y el niño falleció. Quedó con muerte cerebral y posteriormente, hoy en la mañana, o parece en el transcurso de la noche, falleció un bebito de 3 añitos. Entonces, terrible. Vamos a orar, hermanos, junto con ustedes. Se llama la familia de apellido Montero. La familia de apellido Montero, para que Dios fortalezca a esta familia de esta desgracia tan grande, hermano. Y afecta mucho eso, claro que sí. Y me conmueve por pensar igual que ustedes. Uno va a la mente, como papá, como abuelo, como mamá, como hijo de Dios, y aunque algunos no lo son, igual uno piensa el momento y vislumbra, va como que se va a la mente en ese momento en pensar en esto, como el sufrimiento de esa familia. Me parece que alcanzó a contarme algo que son cristianos. La persona afectada, la que golpeó, parece que a su propio niño. Como sea, hermano, es terrible lo que sucedió. No tengo mucha la claridad, solo que cuando me contaron, hasta su cuñado, que es el compañero de trabajo, estaba muy perturbado. Entonces anoche me traje el nombre del bebito, lo tenía en el pantalón y estuvimos orando y bueno, como tenía muerte cerebral, indudablemente hay que pedir la voluntad del Señor. Nada más, solo la voluntad de Dios. Porque un accidente de esa manera, Dios puede hacer el milagro en su cerebrito, poner todas las cosas en su lugar, o bien decirle al Señor que lo lleve, si iba a quedar de otra forma, hermano. Entonces, Dios siempre toma la mejor decisión. Él sabe todo. Y hay que poner todo en las manos de Dios. Es difícil, hermano, pero así es. Nuestro Dios tiene el control de todo y sabe por qué suceden las cosas. A veces nos descuidamos, Él nos advierte, nos dice, y a veces los descuidos ocurren estas cosas. Así que, hermano, por eso, debido a esto, yo quiero, viene esta lectura, esta advertencia, relacionado con lo que acabo de decir, que cuando más debemos estar cerca del Señor, de nuestro Dios, de Jesús. Así que vamos a orar partiendo, hermanos, por esta familia de apellido
Montero. Sé que también por Noah, un niño que necesita oración para tranquilizar un niño pequeño, que es un poquito inquieto, bastante inquieto. Se llama Noah, su apellido igual. Lo piden en oración por él, para que Dios vaya controlando su mente y no sufra ningún accidente, nada, así que vuelva a tener, para que tenga una mejor atención y calme su carácter, su pensamiento. No sufra daño él ni tampoco sus padres. Así que hermanos, agradecidos de todos los hermanos que se están conectando, los que se van a conectar. Y bueno, oremos ahora, hermano, oremos y después escucharemos el consejo de parte de Dios para nuestras vidas, una advertencia de Dios para este tiempo. Incline su cabeza y está en reverencia, cierre sus ojitos y oremos al Señor. Presentémonos delante de Él. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza. Señor, delante de ti estamos junto a mis hermanos o amigos, familias que se están conectando y escuchando este día miércoles. Señor, la voz de tu Espíritu Santo, una advertencia que tú nos vas a hacer por misericordia, porque nos amas y nos quieres, Señor, tener siempre alerta y preparado. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestras ofensas, nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Si no te hemos buscado como tú seas y quieres, Señor. Si hemos estado un poco aletargados, Señor, o dándole más tiempo a las cosas del mundo más que a ti, habiendo tiempo, Señor, quizás nos dedicamos más a cosas de entretención del mundo, televisión y cuantas cosas, Señor, que lo hacemos, Señor, y no ocupamos el tiempo necesario para ti. Mas, sin embargo, cuando viene el proceso, la prueba, la aflicción, Señor, queremos buscar todo el tiempo y pensando en ti para que tú nos cobijes, para que tú no nos dejes de escuchar y que por favor lo hagas en ese instante. Mas cuando viene la calma, cuando está, Señor, todo tranquilo, ya no te buscamos con tanta angustia y aflicción de espíritu y con deseo de estar en tu presencia. Perdónanos por ello, Padre mío. De verdad, con todo el alma y el corazón te pedimos perdón. Necesitamos, Señor, estar más que nunca a tu lado, cerca de ti, hablando de ti, Señor, conversando de tu Espíritu Santo. Señor, queremos orar especialmente esta tarde, iniciando la noche, por esta familia Montero, por este terrible accidente de la partida de su niño, un bebé de 3 años, a través de un accidente, Señor, por un automóvil. Señor, ¿cómo fue a la causa? Si fue su padre quien nos descuidó, no lo sé, Señor. Solo, Padre mío, importa lo que sucede, da consuelo a su padre, a su familia, Señor, a los familiares, a todos, mi Dios, visítalos, Señor. Oh, Padre, cuánta angustia debe haber en ese padre, en esa madre, si fue de esa manera. Y si no fue así, no fue otra persona, igual, Señor. Es terrible, Dios mío. Oramos, Padre mío, para que tú, Señor, en este instante estés allí, sé que lo estás, dándole tranquilidad a su alma, a su espíritu. Señor, puede producir
todo este dolor tan grande, un efecto muy dañino a su mente, Señor. Viene el descontrol, Señor. Muchas cosas vienen sobre su mente y su corazón, angustiantes, terribles. Se piden explicaciones, Señor. A veces se niega tu presencia. Jesús, Dios mío, no permitas que lo hagan, Señor. Hay que estar en ese momento, mi Dios, para entender. Solo te pido misericordia junto a mis hermanos por el dolor de esos padres. Y no solo de ellos, sino con muchos padres tal vez que hoy mismo, de mismo instante, están padeciendo una prueba de esa manera, tan grande, dolorosa, angustiante y terrible. Bendice, Padre mío, a cada padre, a mamá, familiares de ellos, Señor. Señor, te rogamos que les des mucha fortaleza, fuerza para soportar tan grande prueba, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre y nos humillamos delante de ti para glorificarte, porque tú eres el que tiene el control de todo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, Padre mío. Señor, bendice a todos mis hermanos, Señor, que están orando, que han sentido, Señor, ese dolor, y no solo, Padre mío, por esta familia Montero, sino por todos aquellos padres, mamás, tías, familias que están pasando un momento de angustia referente a algún familiar enfermo, papá, mamá, abuela. Están, Señor, pasando momentos difíciles, Señor. Da consuelo, Padre mío. Dan un refrigerio, una tranquilidad, esa tranquilidad que solo tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, alcánzalo, Señor, el día de hoy. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermano. Miren, no oré por Noah, pero al final. Amén, hermano. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Hebreos 10:25. Como en un principio dije que iba a ser una advertencia, una reflexión en el libro de Hebreos 25, cuán importante es hacer lo que vamos a leer. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice así, la palabra del Señor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se acerca, ¿qué día se acerca? El día del Señor, la venida de nuestro Dios. Jesús viene pronto, Cristo viene pronto. Por lo tanto, debemos congregarnos más que nunca. Dios nos llama a la reflexión para hacer lo que estamos haciendo, orando los unos por los otros, para estar preparados por lo que vendrá. Estas palabras del Señor en el libro de Hebreos significa una instrucción bíblica de tanta importancia de reunirnos regularmente con otros creyentes, con otros, nuestros hermanos, en comunidad de fe, en Jesús, en nuestro Dios, en nuestro Creador, principalmente para animarnos como estamos haciendo ahora,
animarnos mutuamente y adorar a Dios como lo hacemos. Adoramos, glorificamos, le damos honra y gloria y nos animamos unos a otros como debemos animarnos en todo momento, en la alegría, en el llanto, en el gozo, en la aflicción. Debemos animarnos mutuamente para ser fortalecidos espiritualmente, especialmente en estos últimos tiempos y la inminente venida del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya Pablo, los discípulos, los apóstoles, creían que Cristo venía ya en ese tiempo nuevamente, regreso a su venida. Pero nosotros sabemos que pronto ya se está cumpliendo los tiempos de su venida. Esta práctica, hermanos, de congregarse, de reunirse con los hermanos, no es solo una costumbre, sino es un mandato, una orden de Dios, que permite experimentar la presencia de Dios y el crecimiento espiritual a través de la enseñanza de la palabra en la congregación. Debemos congregarnos y aprender qué dijo el Señor, qué es el Evangelio primeramente, qué hizo Jesús. En 2 de Timoteo 3:16 dice, primeramente, ¿por qué no nos congregamos? Porque debemos aprender esto, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Eso es lo que aprendemos al congregarnos, al reunirnos en una iglesia. Aprendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, absolutamente. Es útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir si estamos haciendo cosas malas y para instruirnos, para guiarnos en el camino del Señor y de la vida mientras permanezcamos en este mundo. Cuando nos congregamos, Dios usa a su iglesia, a la congregación, a los hermanos, todos, para nuestra transformación en la comunión, el estar con ellos, los hermanos más antiguos, que tienen más espirituales, más maduros en el espíritu. Uno aprende, se acerca a ellos y ellos le enseñan. Uno pregunta. Entonces, la iglesia en sí nos ayuda o te ayuda a la transformación. Jesús estableció ministerios que se entregan en las iglesias. Dios lo da, lo reparte en la iglesia, ministerios. El Espíritu Santo, dice la Escritura, repartió dentro de él. Mientras se buscaba, se reunía los hermanos, los discípulos,
en diferentes partes, en este caso, en el aposento alto, 120 personas, reúnanse, oren ahí, dijo, porque yo no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo, busquen, esperen. Cuando el Señor ascendió a los cielos, después de resucitar en la cruz, siempre Él está preocupado de que se congregaran los discípulos a los cuales Él enseñó y capacitó y preparó durante sus 3 años y medio que estuvo en esta tierra. Entonces repartió dones, le dijo, quédense ahí porque les voy a dar regalos a todos para que lo usen para edificar la iglesia. ¿Y una cosa así? Para que a través de ellos, los que reciben estos regalos, toda la iglesia fuera edificada y fortalecida a través de los regalos que Jesús iba a entregar mientras estuvieran reunidos. Dije, esperen ahí. En 1 Corintios 12, el libro, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos el mismo. Pero a cada uno, está hablando de la congregación, de los hermanos reunidos, todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, a todos le da dones Dios. Porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, uno. Está explicando la Biblia. A otro, es como decir, le voy a dar palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, aclara la Escritura. A otro le voy a dar fe, por el mismo Espíritu Santo, a este le voy a dar fe. Y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. Y eso está dentro de la iglesia apostólica como nosotros. Una iglesia verdadera que cree a plenitud en su palabra como la creemos. Que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y del futuro. Jesús es el mismo. Y si Él da dones, es porque los da a la iglesia. Dice, dijimos el versículo 11, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Así que dice, si tú te congregas, hermano, dice, yo me congrego, Señor, porque quiero recibir dones, quiero recibir un regalo de tu parte para usarlo para la gloria tuya y para la edificación de la iglesia de mis hermanos. Dame un don que tú quieres poner en mi vida conforme a como tú me conoces y como yo lo voy a usar, para no usarlo para gloria de mi vida, sino para gloria de tu nombre. Porque a veces Dios les da don y los hombres se vanaglorian en ellos, ya creen pequeños diosesitos porque Dios los usa. Entonces, son para edificación de la iglesia, con humildad. En los tiempos bíblicos, hermanos, los primeros cristianos se reunían principalmente en casas particulares, llamadas iglesias domésticas. También asistían al templo a adorar. Sus reuniones incluían predicación de los apóstoles, la comunión al partir el pan
y la oración. Nosotros recibimos la predicación también por intermedio de los hermanos predicadores, los evangelistas, los pastores, aquel que tenga el llamado a predicar el evangelio. Y que Dios le dé la sabiduría, la gracia y la unción para predicar su palabra. Y la oración, eso hacemos en la iglesia. Oramos, alabamos y también tomamos la Santa Cena y impartimos el pan y el vino como Dios, el Señor nos dijo que lo hiciéramos. Los discípulos de Jesús afirmaban que una vez muerto Jesús, esa es la predicación del Evangelio, ese es el meollo del Evangelio, eso es lo que tenemos que predicar y hablar, partir, esa es la base, por decirle, del Evangelio, la base, el meollo del asunto, y de ahí después viene todo lo demás, pero el Evangelio, la base bíblica, para partir de algo sólido, es lo que los discípulos predicaban y enseñaban. ¿Qué decían ellos? Afirmaban que muerto Jesús había resucitado y ascendido al cielo. Ese es el Evangelio. Jesús murió en la cruz y ascendió a los cielos al tercer día. Eso es lo que predicaron. Y murió por los pecados del mundo, para hacernos libre y hacernos vivir como Él vive. Porque si Él murió, nosotros moriremos, pero resucitaremos igual que Él si creemos en Él. Lo dice la Biblia. Ese es el mensaje. Y eso al congregarnos aprendemos. Este hecho confirmaba para ellos el origen divino de Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Eso predicaban los hermanos una vez Cristo ascendido. Eso es. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Eso predicaban los discípulos, los primeros hermanos, los primeros cristianos. Estos hermanos se organizaron en esos tiempos en comunidades que carecían de jerarquías. No había jerarquía todavía, ni apóstoles todavía, ni pastores. Después se empezaron a ordenar, hubo ordenanzas a través del apóstol Pablo y fueron poniendo personas encargadas de obra en diferentes iglesias que él levantaba a través de las ciudades y los pueblos. Se organizaban en comunidades. Se establecieron, hermano, los primeros cristianos en grupos en Jerusalén, en Galilea. Posteriormente comenzaron a viajar a algunos lugares, valga la redundancia, a algunos lugares más lejanos, llevando el mensaje para difundir el mensaje de Cristo a diferentes pueblos, ciudades, villorrios, casas, donde abrieran la puerta a Jesús. Comunidades judías, primeramente Antioquía, Damasco, etc.
En el libro de los Hechos, capítulo 18, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 4, dice: después de estas cosas, digo, Hechos 18, 1 al 4, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Un matrimonio, Priscila, su mujer, y Aquila, su esposo. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pero el oficio de ellos era hacer tiendas. O sea, está explicando aquí que Pablo trabajaba en tiendas para tener dinero para sus gastos, para sus cosas. Hacía tiendas, y también dice aquí la Biblia que el esposo de Priscila o Aquila tenía el mismo oficio. Por lo tanto, se juntaron y dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos predicándole el evangelio, persuadiéndole, decía, esta palabra de Jesucristo, la resurrección. Y este matrimonio lo ayudó mucho a Pablo, en palabras sencillas, un matrimonio que lo ayudó en la obra, en la iglesia. En mismo el libro de los Hechos, en el versículo 7, dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fue entonces a una casa, visitarlos. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. Versículo 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. En comunión se reunían, conversaban, alababan, adoraban en las casas, en los primeros cristianos. De eso se trata el principio, cuando dijimos, es una advertencia, es algo que nos está diciendo el Señor que debemos hacer en estos tiempos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigamos leyendo. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No nos pasará a nosotros también? ¿Qué crees tú, hermano, en nuestra iglesia? Si hacemos eso, a su tiempo. La Biblia dice, echa el pan sobre las aguas, a su tiempo recogerás. Estamos echando el pan sobre las aguas, predicando el evangelio,
atendiéndolo, dando amor. De a poco, hermano. No desesperéis. El Espíritu Santo, Dios está trabajando en los vecinos, en tu familia, en alguien, en los que se congregan a través de este medio, que están escuchando la voz del Espíritu Santo, que están escuchando los mensajes, las enseñanzas. Tarde o temprano, donde quiera que ellos estén, tienen que entender, si no tienen iglesia, acudir y congregarse. Deben congregarse. Es bueno que se conecten, claro que sí, pero deben cumplir las Escrituras, deben congregarse, participar, porque lo dice la Escritura, la Biblia, como hacían los hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y como decía aquí, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, a través del partimiento del pan, la comunión, la alegría, la sencillez de corazón. Él va a ir añadiendo. Hay que seguir echando el pan sobre las aguas. Es un trabajo. Y hay que seguir. En el libro de los Hechos, capítulo 20, hermanos, y los Hechos, capítulo 20, versículo 7 al 12, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, estaban reunidos, ¿se fija, hermano? Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, estaba enseñando la Biblia, la palabra, enseñando las Escrituras. Iba a salir, pero se entusiasmó, por decirlo. Y dice, Pablo les enseña, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, siguió, se entusiasmó, predicando y enseñando. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, o sea, en un segundo piso. Se la llamaba aposento. Estaba en una casa que tenía segundo piso. En una casa de reunido donde había segundo piso, en el aposento alto, reunido. Y ocurrió algo, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño, le llegó a dar sueño, como a algunos le da sueño también que van a la iglesia. Entonces, siempre hay, hermano, en todas partes, que le da un poquito de sueño retrasado tal vez, acumulado. Entonces, un joven Eutico, se llama Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea, le dio sueño porque Pablo se extendió en la predicación. Pues dice, Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Aquí se pueden caer de la silla, pero a esta altura, escuchando, mire, dice dónde estaba predicando Pablo. Del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. ¡Wow! Entonces dice, descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, o sea, Pablo bajó, fue abajo donde cayó. Recuerda, dice, cayó del tercer piso, Pablo bajó y lo abrazó, y a través de su abrazo, la unción, el poder, el Espíritu Santo estaba en él. Dios tuvo misericordia y lo usó en un milagro. Y dice, después de haber subido, se volvió a subir al tercer piso, a continuar predicando. Partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y ahí salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
cómo usaba Dios a sus hijos, a sus discípulos, y por amor de su nombre, el Señor usó a Pablo para resucitar a este joven que fue a escuchar y estaba tan cansado que le dio sueño y perdió el equilibrio y se cayó. Pero Dios tuvo misericordia porque fue a congregarse, a buscar la palabra, a buscar de Dios. Pero estaba cansado, quizás no dice la Biblia, quizás era trabajar en la cosecha, en el campo, ya ahí estamos con nosotros poniéndole de nuestra propia cosecha, por decirlo así, valga la redundancia. Pero él quizás estaba cansado, como algunos hermanos van a la iglesia, a veces los días de semana pasan de la iglesia a su trabajo, a las congregaciones, y yo lo he visto, que vienen tan cansados con su ollita, con su bolso, donde quiera, en su oficina, están agotados de levantarse temprano y a veces se duermen, que han dormido, pero quieren ir a escuchar, quieren congregarse, quieren participar. He visto a esos hermanos con tanto esfuerzo, pasan a la iglesia, la esposa, voy a pasar a la iglesia, después llego a la casa un talito, sale la esposa, que ese día jueves o ese día miércoles, conforme el horario que tenga aquella iglesia, pasan a la iglesia. Y le dice la esposa, pasé a la iglesia, quería orar, quería congregarme, tal vez no pueda ir otro día, pero fue ese día. Entonces le pasó esto a este varón. Muchos hemos vivido eso. El versículo 12, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No hubo problema. Entonces, hermanos, este pequeño consejo, advertencia, reflexión, nos dice que debemos estar así como este joven, buscando de Dios. Las actividades comunes en las reuniones, en los cultos, en donde se entrega la enseñanza, se está en comunión de unos con otros, compartiendo no solo los alimentos, como lo hacemos, sino también recursos. El que tiene más recursos, tratar de apoyar al hermano que no tiene menos recursos, en forma anónima, si puede ser o no, depende de ahí. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero a los hermanos que no tienen recursos, ayudar a los que no tienen recursos. Llevar una vida en común, apartando tiempo para oración entre todos. Todos juntos y para alabar al Señor. A eso nos reunimos. Para recibir enseñanza, para tener comunión, para compartir los alimentos conforme haya necesidad en la iglesia, los hermanos. Si alguien tiene más recursos, ver la manera de poder ayudarlo y apartar tiempo con él sin hacer distinción y orar juntos, conversar y compartir nuestras aflicciones para que oremos uno por los otros. Tú por tu hermano, tu hermana por ti, tú por tu hermano. Orar entre todos nosotros, todos juntos y alabar al Señor. Para eso nos congregamos. El libro de Hebreos nos insta, en este versículo que leímos, a no dejar de reunirnos. Como decía el texto de Hebreos 10:25, a no dejar de reunirnos nos anima, nos insta a no dejar de congregarnos. Hoy, en estos tiempos peligrosos, es una advertencia de parte del Espíritu Santo. Por eso debemos reflexionar sobre el peligro de distanciarse, hermano. Es un peligro de distanciarte. De a poco, domingo. Voy a ir un domingo al mes, domingo por medio. Si tienes tiempo, tienes que congregarte. Debes hacerlo. No un domingo. Si Dios te da todos los domingos, entonces todos los domingos entrégale
un par de horas a Dios. Un par de horas. ¿Cuántas horas te dedica Dios a ti? 24/7. 365 del año, 30 días del mes. A toda hora, todo segundo, todo minuto es para ti. Dios está pendiente de tu vida. ¿Y tú cuánto le dedicas a Dios? ¿No puedes dedicarle un par de horas al Señor? ¿Solamente? No te distancies, porque la distancia te puede llevar al enfriamiento espiritual. Te puede debilitar la fe y no vas a crecer espiritualmente. Siempre vas a estar allí. No vas a crecer, porque al congregarte, al buscar a Dios, vas a ir creciendo, vas a ir madurando, vas a ir aprendiendo, vas a ir edificándote, conociendo al Señor. Dios te va a hablar cada vez que te congregues. El Espíritu Santo te consolará, te colmará de dones y de regalos, de beneficios. Irás creciendo, fortaleciendo tu fe. No es bueno distanciarse. Al contrario, como decía un siervo, mientras más te acercas a Dios, más se te pega lo de Dios, él decía. Más busca de Dios, más se te pega lo de Dios. Y eso es lo que hay que hacer en estos tiempos, hermano. Debemos congregarnos en estos tiempos difíciles, más que nunca, hermano. Vaya esta reflexión para cada uno de nosotros, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso te va a llevar al enfriamiento espiritual, a la indiferencia, vas a menguar en la fe. Y sí que se mengua en la fe. Y el enemigo entra y maquina tu mente y empieza la duda. Empiezan las dudas, empieza a maquinar tu mente porque sabe que ya no estás congregándote. Sabe que ya estás yendo de a poquito, te estás deslizando. Y el enemigo se va a ir con todo. Porque estás alejándote de la cobertura de la iglesia, de tu pastor, de los hermanos de la iglesia. Ellos son tu cobertura, tu pastor es la cobertura de la iglesia. Dios lo puso por misericordia. Somos una familia en Cristo. Y si alguien se empieza a apartar, queda fuera. Debemos estar todos reunidos como hacían los hermanos en un principio. Por eso quise ahondar un poquito desde el principio de los primeros cristianos, los primeros hermanos nuestros, después de la resurrección de Jesús en la cruz. Él dijo, hagan esto y prediquen de mí, y yo los guiaré. Yo estaré siempre con ustedes, siempre los acompañaré. Les dejaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad, a toda justicia. Les daré dones para que edifiquen la iglesia, y yo los usaré. Solo búsquenme, congréguense, oren, ayunen, participen, sea bondadoso entre ustedes, misericordiosos. Eso dijo el Señor. Son mis hijos y mi pueblo, somos hermanos lavados por la misma sangre de Jesús. La sangre divina, santa. Entonces debemos ser todos unánimes juntos. Si alguien se duele, duélele a uno. Eso debemos hacer. Somos su pueblo. Somos sus hijos. Así que, hermanos, no te olvides de este mensaje de parte de Dios, esta reflexión para todos nosotros. Así que vamos a orar
Y no se olviden que este viernes, como estoy en mi trabajo de turno de mañana, nos vamos a reunir, como viene por medio, en la vigilia de oración en nuestra iglesia de las 8 hasta las 11 de la noche, los que puedan asistir. Y estaremos buscando de Dios, orando por las necesidades, por el mundo, por las iglesias, por nuestros hermanos, por todo lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Así que, hermanos, les doy gracias por que pudieron conectarse. Primeramente, gracias a Dios. Y saludar, Joao, saludar a un hermano, pues se llama Yorcinho, parece que dice. Yorcinho Almoco Berniz. Por Brian Rocha, pide oración para que Dios le dé la autoridad para arrepender demonios y le quite la cobardía y todo lo que no deseo. Hermano, mira, hermano Brian, si tú puedes un día llamarme, yo no puedo darte un consejo de lo que tú me estás preguntando aquí, pero si necesitas un consejo de parte mía, puedes llamarme y yo te puedo decir, no te puedo decir esta respuesta, no te puedo dar la respuesta, me habían dicho, hermano Brian Rocha, referente a lo que tú preguntas y lo que pides, la oración, que oremos por eso. Tú puedes preguntarme y yo puedo conversar contigo, darte la respuesta referente a esto. Referente a esta pregunta que tú dices, para que Dios me dé la autoridad para arrepentir del demonio y quite la cobardía y todo lo que no deseo, me gustaría conversar contigo en eso. Si tú tienes tiempo, puedes llamarme y yo puedo conversar contigo referente a eso. Así que eso, hermano Brian Rocha, y un saludo para todos los hermanos que se conectaron y los que van a ver este mensaje. Hubo pequeña enseñanza o reflexión para todos nosotros. ¿Amén? Así que vamos a orar entonces ahora, hermano. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a ir a la presencia del Señor. Padre amado, Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, Dios mío. Te damos gracias por tu presencia. Padre, te damos gracias porque hoy tu Espíritu Santo está hablando con muchos hermanos nuestros que están en sus hogares escuchando a la distancia. No lo sé dónde están. Tal vez en ciudades lejos, en otros países. No lo sé, solo tú lo sabes, Padre mío. Pero vaya el consejo de tu parte para todos ellos, que si tienen un lugar donde congregarse, que acudan y regresen, y si no se han ido a congregar todavía, busquen una iglesia donde congregarse. Oren a Dios. Padre mío, indícales el camino donde deben ellos congregarse. Pero es importante que lo hagan, Señor. Que tengan una cobertura espiritual de un pastor, un hermano, una iglesia. Señor, llévalos a aquel lugar. Padre amado, gracias te damos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, y lo que viene será maravilloso, glorioso. Quizás muy pronto vendrá un avivamiento a la iglesia. Necesitamos, Padre mío, un avivamiento genuino, no ese avivamiento que inventa el hombre para que la hermandad engañada, Señor, y extorsionada pueda ir a la iglesia para llenarse nuevamente la iglesia, Señor, y que los engañen a entretenerse a aquellos lugares, Señor, donde hay luces y diversión. No, mi Dios, no permitas que vayan ahí.
sino que realmente se congreguen donde se predique la verdad y la sana doctrina y se enseñe, Señor, la Escritura como está revelada a través de tu Espíritu Santo. Llévalos ahí, no la entretención, sino la verdad, a ser quebrantados, a ser enseñados, a ser madurados, a ser transformados por el Espíritu Santo y tu palabra. Ahí llévalos, Señor. Llévalos, guíalos, Señor, a ser discípulos de Jesús, no discípulos del mundo que predican entretención y fábulas y mentiras, distorsionando el Evangelio. Señor, ayúdanos. Bendice a mis hermanos. Bendice las congregaciones donde se alaba tu nombre en espíritu y en verdad. Señor, da sueño reposado y tranquilo a mis hermanos, amigos, vecinos que escuchan tu palabra. Te pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde y tengan una linda semana que queda. Y nosotros lo veremos el viernes, si Dios lo permite, y el domingo en nuestra iglesia a las 5 de la tarde hasta las 19 horas en la iglesia Ajabá. Ahí estaremos, esperándolo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.